Buenas noches, este es un resumen de las reglas de Woodward y Fisher para cálculo de lambda máxima, en los cuales vamos a hacer el cálculo en función de la estructura propuesta y donde vamos a reconocer las conjugaciones y los sistemas conjugados tipo carbonilo. Dentro de las reglas de Woodward vamos a ver dos ejemplos. Uno es para el sistema tipo butadieno, que este puede ser tipo cis o cisoide, donde tenemos la alternancia de la conjugación doble, sencilla, doble del mismo lado. Es decir, con respecto al enlace sencillo, tenemos los dobles enlaces del lado izquierdo. Mientras que el sistema, que puede ser tipo cíclico o acíclico, decimos también puede ser trans. Cuando decimos la conjugación doble, sencilla, doble de este butadieno, deja la posición de los dobles enlaces en lados opuestos con respecto al sencillo. Es decir, en esta ubicación del enlace sencillo tenemos uno hacia abajo y uno hacia arriba. O en este otro caso lo mismo. Por lo tanto, hablamos de butadienos trans. Bueno, nuestro punto de partida, debemos identificar al butadieno, ya sea cis o trans, y en la presencia de ambos sistemas vamos a darle preferencia al de máxima longitud de base, que en este caso es el cis. Entonces, nuestro punto de partida en el cálculo va a ser cis o trans lo que tenga el sistema, pero cuando estén los dos presentes, de preferencia el cis. La segunda regla dice, debemos de considerar los dobles enlaces adicionales que extiendan la conjugación. Es decir, un doble enlace conjugado adicional, y por cada uno de ellos, es decir, vamos a tener, por ejemplo, además del butadieno, un doble que conserva la alternancia o la conjugación, y por cada uno de ellos vamos a incrementar 30 nanómetros nuestro cálculo. Luego aparece la tercera regla que dice, para ese sistema conjugado que implica todos los carbonos que tienen dobles enlaces, que forman parte de la conjugación, todos los sustituyentes unidos a ese sistema o a esos carbonos, le vamos a dar 5 nanómetros por cada radical o resto de anillo. Y eso lo vamos a ver ahorita en el ejemplo. Y el cuarto criterio o la cuarta regla dice, cuando tenemos la presencia de sistemas cíclicos, vamos a considerar a los dobles enlaces que forman parte de la conjugación como 5 nanómetros adicionales. Es decir, son dobles enlaces exocíclicos. Estas serían, por lo tanto, las 4 reglas para este sistema. La segunda regla son para carbonilos alfa-beta insaturados. Aquí estamos identificando el grupo carbonilo que decimos al lado del carbonilo tenemos la posición alfa o carbono alfa y carbono beta. Entonces este sistema tiene carbonilo alfa-beta insaturado, lo que significa que ahí entre el carbono alfa y carbono beta hay una insaturación. Bueno, podemos también diferenciar el tipo de carbonilo para una cetona de un aldehído cuando decimos que X es igual a un radical o residuo de anillo. En ese caso sería carbonilo tipo cetónico. Pero si X es igual a una H, es decir, un carbonilo terminal, entonces decimos que si X vale H, estamos hablando de un aldehído, y para ese sistema de conjugación alfa-beta, decimos, vamos a tomar una base diferente. Para las cetonas, vamos a tomar una base de 215 nanómetros, y para los aldehídos alfa-beta insaturados, 210. Y en el segundo compuesto decimos, podemos extender la conjugación. Por ejemplo, aquí tenemos conjugación entre el carbono alfa y beta, y posteriormente se extiende la conjugación con otro doble enlace entre gamma y delta. Bueno, decimos, algo que tienen en común las dos reglas es que por cada doble enlace conjugado adicional aumentamos 30 nanómetros y por cada doble enlace exocíclico presente en un sistema cíclico aumentamos 5. Cabe mencionar que en el caso de las sustituciones de radicales que corresponde a la regla número 4, aquí vamos a contar, a diferencia del otro ejemplo de la otra regla que son 5 nanómetros por radical o resto de anillo, aquí va a depender de la posición que tenga el radical o el sustituyente. Es decir, si el sustituyente está en alfa, le vamos a aumentar 10 nanómetros. Si el sustituyente está en beta, 12 nanómetros. Y si está en la posición gamma o superior, vamos a darle 18 nanómetros. Es decir, para este ejemplo, asumiendo de cada una de las líneas indica un grupo metilo, decimos, tenemos un sustituyente alfa en esta posición, vamos a darle 10 nanómetros. Un sustituyente beta, le vamos a dar 12 nanómetros. Y en el caso de la posición gamma o superiores, aquí tenemos gamma y 2 delta, en total son 3, le vamos a dar 18 por cada uno de ellos, en total 54. De esta manera aplicamos las 4 reglas, pero ahora para sistemas
carbonilo alfabeto insaturado. Bueno, muy bien. Entonces, para entender mejor la regla, lo vamos a ilustrar con ejemplos. Tenemos un sistema de ciclohexadieno, donde vemos aquí alternancia, porque tenemos doble, sencillo, doble. Por lo tanto, tenemos claramente un sistema de tipo hexatrieno, es decir, una conjugación que se extiende por 6 carbonos. Entonces decimos, si nosotros ubicamos las posiciones de los dobles enlaces, este doble enlace que está dentro del ciclo y por lo tanto endocíclico, con respecto a este que está fuera del ciclo y que usa un carbono del ciclo y uno de fuera, decimos estos tienen conjugación. Y esto es un butadieno tipo trans. Pero si observamos la posición de los dobles enlaces para el butadieno interno, decimos con respecto a este enlace sencillo, los dos dobles enlaces están del lado derecho. Es decir, este es un sistema cis. Bueno, hay que entender lo siguiente. Para el cálculo, pudiéramos tomar una base trans como la que tenemos aquí, cuyo número base es 214 nanómetros. Repito, la base butadieno trans 214. Pero en la presencia de otra base, que en este caso es la cis, que esta es de 253 nanómetros, vamos a tomar como preferencia la base cis. Por lo tanto, es la regla número 1 y punto de partida de nuestro cálculo. Lo que estamos indicando aquí con círculos es los carbonos que forman parte de la conjugación, en los cuales dejo un color más oscuro el relleno para la base que vamos a calcular. En este caso tenemos aquí el butadieno de 4 carbonos tipo cis y 253 nanómetros. Pero decimos, además de la conjugación doble, sencillo, doble, la conjugación se extiende aquí con un sencillo y un doble. Por lo tanto, ese es un doble enlace adicional a la base butadieno cis. Entonces, es lo que hay que reconocer. Los carbonos que forman el sistema conjugado, que en este caso son 6. Bueno, el punto de partida del cálculo para lambda máxima sería la base de butadieno cis, repito que son los carbonos sombreados de un color gris más oscuro, y nuestro punto de partida para esa base son 253 nanómetros. Luego, la regla número 2 dice, tenemos dobles adicionales al sistema conjugado de butadieno. La respuesta es sí. Esa posición que ocupa la flecha dice, tenemos un carbono, doble carbono adicional conjugado a la base de butadieno. Y por cada doble carbono y por cada doble enlace carbono-carbono adicional, vamos a incrementar 30 nanómetros. Como aquí tenemos solamente uno, entonces colocamos la suma 30 nanómetros más. La regla número 3 dice, en función de los radicales o sustituyentes para esos carbonos del sistema conjugado, aquí me refiero a los 6 carbonos, no solamente a la base. Entonces decimos, hay 2 sustituyentes o residuos de anillo. En esta posición, estamos viendo un CH2CH3, lo que le correspondería a un grupo etilo. Pero en realidad me interesa saber si este carbono tiene un segmento, una fracción o una ramificación, que en este caso lo conocemos como radical. Decimos, ahí está un radical que está unido a este carbono y por lo tanto este cuenta como radical. Le estoy llamando radical a este carbono, aunque en realidad se trata de un grupo etilo. Decimos, ¿qué pasa con este? Este también es un residuo de anillo o un carbono, pero aquí la característica es que se une tanto a este carbono del sistema cíclico y del sistema conjugado como al inferior. Es decir, ese sustituyente está unido a 2 de los carbonos del sistema conjugado. Y a pesar de eso va a contar solamente como un radical. Por eso decimos, ese sistema conjugado tiene solamente 2 sustituyentes. Y lo que vamos a hacer es simplemente circularlos, encerrarlos en un círculo para indicar que ya están contabilizados. Por cada radical unido al sistema conjugado tipo butadieno y con su extensión de doble enlace conjugado, le vamos a dar 5 nanómetros. Como estamos observando que hay 2 sustituyentes o residuos de anillo, a cada uno de ellos le damos 5 nanómetros y en total vamos a sumar 10 nanómetros más. La regla número 4 que dice, hay que identificar a los dobles enlaces carbono-carbono exocíclicos, que son aquellos que utilizan un carbono del ciclo y uno de fuera. Es decir, requerimos de un ciclo y también de la ubicación de un doble enlace que se conecte al ciclo, usando un elemento o carbono externo y un carbono del ciclo. Entonces decimos, por cada carbono doble carbono exocíclico, vamos a contar 5 nanómetros. Y de esta manera cumplimos con las 4 reglas. Una vez considerada la base, la presencia o no de dobles enlaces carbono-carbono adicionales,
y que extiendan la conjugación, identificando los radicales unidos a ese sistema y la presencia o no de carbono doble, carbono exocíclico, vamos a sumar y decimos el cálculo de lambda máxima, en este caso va a ser 298 nanómetros. Recordamos que las reglas de Woodward y Fisher son reglas para estimar la lambda máxima teórica. Para ello habrá para cada compuesto un valor de lambda máxima experimental o práctico, y lo cual se espera que sea similar, ¿no? En la práctica se ha demostrado que la regla de Woodward y Fisher tiene mucha utilidad porque el valor teórico obtenido se asemeja al valor práctico. Bueno, ese sería un ejemplo donde usamos como punto de partida el butadieno que está en el ciclo, y en este caso sería el butadieno cis. Ahora vamos a tomar como segundo ejemplo este sistema. También aparece un ciclo donde tenemos la presencia de 4 dobles enlaces. Lo primero que observamos aquí es que todos ellos están en conjugados, ninguno de ellos está aislado, porque tenemos el sistema doble, sencillo, doble, sencillo, doble, sencillo y doble. Es decir, los 4 tienen conjugación. Es un sistema que utiliza 8 carbonos en su sistema conjugado. No, para ello tendríamos que identificar si esos butadienos son cis o son trans. Entonces lo que vamos a observar es que en función de la ubicación de los dobles enlaces, este es trans, lo mismo que este, butadieno trans, y esa tercer base, butadieno trans. Es decir, tenemos, a la hora de circular o encerrar, tenemos 3 bases posibles, y para el cálculo podemos iniciar con la que ustedes decidan. No importa, y es irrelevante, porque vamos a partir de una base donde vamos a involucrar 2 dobles enlaces y los otros 2 son adicionales. Entonces, no importa dónde dejemos la base, el cálculo sería el mismo. La base pudiera ser cualquiera de las 3. Voy a optar por dejar la base butadieno del lado derecho. Entonces vamos a decir, como punto de partida, ese va a ser nuestro sistema conjugado, en los cuales como punto de referencia decimos, voy a considerar que esta es la base de butadieno trans y 2 dobles enlaces que extienden la conjugación. Entonces dice, el cálculo de lambda máxima inicia primero. La base de butadieno trans, decimos, estoy circulando y sombreando de un color gris más oscuro la base, sería el butadieno trans, con un valor de 214 nanómetros para esta base. Recordando que cis es 253, butadieno trans es 214. Luego decimos la regla número 2, hay dobles que extiendan la conjugación si hay 2, y por lo tanto decimos, vamos a sumar 30 nanómetros por cada doble adicional, y en este caso serían 60 nanómetros. Luego decimos, ¿cuántos residuos o radicales se unen a todo ese sistema? Decimos que el sistema son 8 carbonos, son los que están circulados, y por lo tanto los estamos indicando aquí en color rojo. Decimos, en total hay 5. Y la regla número 3 dice que por cada sustituyente o residuo de anillo conectado a los carbonos del sistema conjugado, vamos a aumentar 5 nanómetros. Como hay 5 residuos, 5 radicales o residuos de ciclo, 5 por 5, 25 nanómetros. Y la regla número 4 que dice, tenemos carbono, doble carbono exocíclicos, y decimos sí. Este doble enlace se une al ciclo, lo mismo que este doble enlace. Y por lo tanto, le vamos a dar 5 nanómetros por cada exocíclico. Es decir, tenemos 10 nanómetros adicionales. De esta manera cumplimos con las 4 reglas para el cálculo de lambda máxima, y la sumatoria en este caso nos daría 309 nanómetros. Y por último, tenemos un sistema donde estamos de inicio observando un carbonilo. Con respecto a este carbonilo decimos hacia arriba, esa sería la posición alfa, esa sería la posición beta, o sea, el carbono contiguo, sería el carbono 2 con respecto al carbonilo, y el que sigue, el carbono 3, esas serían las posiciones alfa y beta, por lo tanto tenemos un alfa-beta insaturado. Al otro lado decimos, el carbonilo tiene del otro lado un residuo de ciclo, es decir, este es un carbono, lo cual implica que ese sistema es cetónico. Estamos observando claramente un ciclo de 6, ese es equivalente al ciclo hexano, pero tiene un carbonilo, por lo tanto es una ciclohexanona. Bueno, estamos viendo claramente que tenemos aquí la base del alfa-beta insaturado para carbonilo, es el carbonilo, alfa-beta insaturado, pero aparte tenemos simple, doble, simple, doble.
tenemos otros dos dobles que extienden la conjugación. Entonces, ahora decimos, acudiendo a la regla número 2 que dice, para el sistema carbonilo alfa beta insaturado, si es tipo cetónico son 2,15, si es tipo aldehído serían 2,10. Entonces estamos diciendo, esta es nuestra base, carbonilo alfa beta insaturado, donde eso implicaría, dices aquí a este doble enlace, más cada uno de los dobles enlaces carbono-carbono. En el caso del oxígeno, que se une doble enlace a carbono, decimos, este no es exocíclico, porque para la regla número 4 decimos, el enlace tiene que ser carbono doble carbono, y este es oxígeno doble carbono. Pues por lo tanto quedaría exento de la regla número 4. Pero sí tenemos del lado derecho un doble exocíclico. Bueno, empezamos diciendo que las posiciones indicadas con el alfabeto griego sería carbono alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, pero en este caso la regla solamente implica alfa, beta, gamma y superiores. De tal manera que no tiene mucho sentido usar esa simbología posterior a gamma y decimos, para fines prácticos voy a indicar que se trata del carbono alfa, beta, gamma y superiores que cuentan 18 nanómetros por sustituyente, por lo tanto a todos les voy a llamar gamma. Decimos, la regla número 1 es la base de carbonilo alfa beta insaturado, decimos que cumple esa condición, aquí es el carbonilo alfa beta insaturado y le damos por ser de tipo cetónico 215 nanómetros. Posteriormente decimos, hay dobles enlaces adicionales, sí, los que aparecen en gris claro, tenemos dos dobles enlaces que extiendan la conjugación, por lo tanto 30 nanómetros por cada uno de ellos y sumamos 60 nanómetros más. La regla número 3 dice, con respecto a radicales, tenemos un sustituyente ahí, isopropilo, que en este caso le damos la indicación al carbono puente que tenemos en ese radical. Decimos, los sustituyentes en alfa, en la posición alfa, nos van a contar 10 nanómetros. El sustituyente en la posición beta, entonces lo vamos a contabilizar como 12 nanómetros. Tenemos un radical en alfa, un radical en beta, pero en gamma o superiores tenemos 3. Por lo tanto, decimos, para sustituyente gamma o superiores, vamos a sumar 18 por cada sustituyente. 18 por 3, por lo tanto, damos 54 nanómetros más. Esa sería la regla número 3. La regla número 4 dice, ¿existe dobles enlaces exocíclicos carbono-carbono? La respuesta es sí, ahí está uno. Por lo tanto, decimos que tiene un carbono, doble carbono exocíclico, 5 nanómetros adicionales. De esta manera, haciendo la sumatoria, aplicando esas 4 reglas, decimos, el lambda máxima calculado para ese compuesto es de 356 nanómetros. Y de esta manera cierro esta explicación, dejando este video para que ustedes entiendan mucho mejor los ejercicios que haremos en la clase del día de mañana. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.